Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Miguel García, soy el gerente de entrenamiento técnico para Audinate con cualquier tema de Dante para toda Latinoamérica, ¿sale? El día de hoy vamos a ver algo, ahí dice todo sobre audio y video, realmente creo que no nos va a dar tiempo para ver todo, pero trataremos de irnos lo más rápido posible y tratar de ser muy concisos, ¿no? El tema de redes aplicadas a sistemas audiovisuales puede ser increíble y también puede ser muy amplio, y la idea del día de hoy es platicarles un poquito sobre qué es lo que necesitan, bases, fundamentos, equipo, digamos, y cuáles son las aplicaciones. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Primero me gustaría hablar, yo pertenezco a una compañía que se llama Audinate. Audinate desarrolló el protocolo Dante, y Dante es una solución 100% interoperable de manera muy rápida. ¿Qué es esto de interoperabilidad? Que no importa cómo te llames, no importa qué fabricante seas, siempre y cuando utilices la misma tecnología, que en este caso es Dante, vas a ser compatible al 100%, ¿no? Nosotros desarrollamos los chipsets, la tecnología, la ingeniería, para a su vez vendérsela a los fabricantes. Los fabricantes desarrollan el producto con Dante y a su vez les dan la solución a todos ustedes, ¿no? Porque de repente nos llegan a nosotros de, oye, me interesa comprar una consola Dante o me interesa comprar un micrófono Dante. Nosotros no lo vendemos como tal, sino es directamente el fabricante, ¿no? También desarrollamos software como Dante Virtual Sound Card, Dante Via, aplicaciones como Dante como software embebido para como Zoom Rooms, IntelliMix de Shure, por ejemplo, Dante Controller y Dante Domain Manager, además de los adaptadores Avio, que es una muy buena solución para cuando de repente tenemos equipos que no trabajan con Dante, los podemos convertir a Dante con estos adaptadores Avio, ¿ok? Que de hecho incluso también si se pueden dar una vuelta, ahí en el stand 78 con Novotic, tenemos ahí varios adaptadores por si los quieren ver, ¿ok? Bueno, nosotros, además de tener toda la ingeniería, desarrollar todo esto, tenemos el soporte y el entrenamiento, que es justamente a lo que yo me encargo, ¿no? Que es toda una solución completa. Bueno, primero, este tema de redes, la importancia o el qué necesitamos, que los equipos se descubran entre sí automáticamente. Simplemente conectándolos todos los equipos a un switch, necesitamos que los equipos los podamos ver, o sea, que no sea tan complicado al direccionar IPs, descubrir a través de otros equipos, hacerlo de una manera muy compleja. Esa no es nuestra idea, ¿no? Queremos que sea muy sencillo de utilizar, muy fácil. Por eso los equipos se descubren de una manera automática, sin nosotros tener que hacer nada, a través de un software llamado Dante Controller, ¿no? Dante Controller visualiza todos los equipos en la red, que esa es la idea de un sistema de redes audiovisual. Y también, ¿qué pasa con la sincronía? Al ser sistemas digitales, necesitamos que los equipos se sincronicen de manera directa, ¿no? Esa sincronía, igual volvemos a lo mismo, que sea muy sencilla. La sincronía la hace de manera directamente Dante, se sincronizan entre sí, ajustan un reloj, es decir, entre los equipos que están conectados en ese momento en la red, se escoge al que tenga el mejor algoritmo de reloj para que éste distribuya la señal a todos los demás dispositivos, ¿ok? ¿Tengo de qué preocuparme de que yo lo tenga que hacer? No, lo hace de manera automática, aunque yo podría modificar y hacerlo manual, sí, ¿sale? Las transmisiones que hacemos a través de un solo clic, es decir, con un solo clic de un mouse me puedo ir desde aquí hasta 100 kilómetros, 20 kilómetros, 100 metros, otro cuarto, otra universidad, otra ciudad, otro estado, otro país incluso, ¿no? A la ventaja al que sea toda una red, podemos hacer eso de una manera muy rápida, ¿no? Una sola señal podría irse a múltiples puntos solo con Dante Controller a través de un solo clic, ¿no? Y también la ventaja es que, ¿qué es lo que pasa con los sistemas analógicos? Los sistemas analógicos necesitamos ponerle un gaffer, un masking para saber, a ver, canal 1 qué es, canal 2 qué es, como es muy visual, ¿no? ¿Qué pasa con las redes o sistemas digitales como estos? Pues tenemos también la opción de agregar nombres o etiquetas para saber qué es lo que estamos moviendo. Eso también nos da la facilidad Dante con Dante Controller. Pero bueno, vamos a la parte interesante sobre este tema, ¿no? ¿Qué necesitamos? Normalmente cuando alguien quiere hacer una integración audiovisual a través de redes, la primera pregunta es, ¿qué necesito? ¿Qué cableado? ¿Qué switch necesito? O simplemente, ¿qué es un switch? ¿No? Porque de repente el switch, híjole, no entiendo exactamente qué es. Bueno, no se preocupen.
En la parte de los switches, el switch va a ser quien va a administrar toda mi red. Llamémosle, es como si fuera un agente de tránsito que dice qué carro pasa y qué carro se detiene y después detiene a ese carro para que pase otro carro. El switch es de las piezas más importantes que necesitamos en todo nuestro sistema, ¿ok? Y estos switches hay de muchos sabores y colores, ¿no? Hay muchas marcas también. ¿Cuáles son los compatibles con los sistemas de redes audiovisual o en este caso con Dante? Cualquiera. Puede ser switches administrados, no administrados. Aquí va a depender mucho del presupuesto que tengamos, de lo que queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, en los switches no administrados son muy económicos, pero muy limitados. Depende si yo lo que quiero hacer nada más es conectar una consola, un stage box o una computadora y un micrófono, pues tal vez para ese tipo de casos es muy sencillo. Un switch no administrado es más que suficiente, ¿ok? Son básicamente plug and play, así como lo saco de la caja, lo conecto los cables de red y listo, me funciona. Pero ¿qué pasa si de repente es, oye, ya tengo otra consola, ya tengo otra computadora, tengo otros micrófonos, quiero mandar el ruteo a múltiples sistemas? Ahí entonces se vuelve un poco más complejo, que ya un switch no administrado ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque están más limitados y volvemos a lo mismo, por eso el costo que tienen, ¿no? Si quiero y si mi sistema va creciendo poco a poco, entonces necesito de un switch un poco más, llamémosle entre comillas, un poco más complejo, un poco más inteligente, que son los switches administrados. Estos switches administrados, igual varía los costos porque también varía la capacidad de cada switch, pero esos yo necesito programarlos, necesito decir, a ver, esto necesito habilitar el IGMP Snooping, Quality of Service, cuestiones como muy de redes o muy, también llamémosle entre comillas, avanzadas, que ya en la realidad no son tan avanzadas, ¿no? Pero sí necesitamos saber qué estamos haciendo. De repente estamos acostumbrados a que tú, no sé ustedes, pero el mexicano es, tú habilita todo, no importa, mientras más mejor, ¿no? No, realmente en este caso no aplica. En este caso, si ustedes habilitan todo, es un problema, porque están habilitando cosas que de repente, en lugar de ayudarles en la red, les va a perjudicar, ¿ok? Entonces sí debemos de saber qué estamos haciendo en un switch administrable, ¿ok? Incluso hay switches que en el caso específico con Dante ya tienen un deep switch o una configuración que ustedes dicen, quiero trabajar con Dante, presionan la opción y automáticamente el switch se configura por sí solo para trabajar con un sistema Dante, por ejemplo, ¿ok? Y esto, volvemos con lo que les decía, si de repente ya crece mi infraestructura de red o al revés, si voy a instalar equipos audiovisuales en una infraestructura de red existente, llámese un corporativo, un edificio inteligente donde ellos ya tienen toda su infraestructura de red, un switch administrable es la mejor opción porque necesito yo crear VLANs, crear rutas, crear cosas para que los sistemas audiovisuales o los paquetes de audio y video puedan llegar de manera precisa y exacta de un lugar a otro. No nada más es, de repente estamos muy acostumbrados a que lleve un switch, puertos libres, me conecto y todo va a funcionar como obra de magia. No, o sea, sí necesitamos saber qué estamos haciendo en este caso, ¿ok? Y bueno, aquí nada más me regreso un poquito. Aquí Dante trabaja con los dos sin ningún problema. ¿Y cuáles son los tipos de conexiones o ruteos que puedo hacer dentro de mi red? Así como de manera analógica conectábamos el micrófono, ¿no? Vemos el micrófono y vemos el cable cómo llega a una consola, y luego de la consola vemos el cable XLR cómo llega a un amplificador y luego otro cable llega a un altavoz y así es muy visual. Y ese tipo de conexiones en redes se les llama topologías de red. ¿Cómo va a ser la topología de una red? Hay tres formas principales de hacerlas y eso es daisy chain, que es una conexión en cascada, así como ustedes la ven, de un equipo salgo, llego al siguiente, de ese equipo salgo, llego al siguiente, es una conexión en cadena uno a uno, ¿ok? La topología estrella, que es la que más recomendamos nosotros, es centrificar, o más bien centralizar un switch y que ese switch reparta a todos los equipos de red, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja entre una y otra? Bueno, una topología en daisy chain, si alguien desconecta un cable, lo troza, lo corta así como de maldoso, ¿qué va a pasar con la señal? Va a dejar de llegar a los siguientes puntos de esa cadena, ya no llega, ¿no?
En la topología estrella no pasa nada, no pasa algo como eso, porque si alguien desconecta un cable o lo troza, la señal sigue llegando a los demás equipos. Aquí tenemos la desventaja que si alguien apaga el switch, que es nuestro centro de todo, pues la señal deja de llegar a todos lados, que eso también es una desventaja, ¿no? Ahora que si lo que quieren es asegurar su trabajo, ¿no? De alguna forma es, ya no fue mi culpa, si se va una red, si se va un cable, que la señal siga llegando sin problemas, pues entonces está la topología redundante. La topología redundante lo que hace es enviar la misma señal por dos caminos diferentes. Si un camino se detiene, si un camino se desconecta, trozan un cable, la señal sigue llegando por el otro lado sin ningún problema. Hagan de cuenta que es como un backup, pero lo mejor de todo es que no hay cortes de señal. Si alguien desconecta un cable, no hay como si fuera un UPS, como un relevador que se apaga y se prende. Aquí nadie se da cuenta de que hubo eso, ¿no? Vamos a verlas de una manera más específica. Esta es una topología en cadena, como les decía, de un dispositivo, me conecto al siguiente dispositivo. Estoy haciendo una conexión en cascada. Esto es muy útil, es la forma más simple y la más común que ustedes van a ver para conexiones de red audiovisual, pero nosotros no la recomendamos mucho si son múltiples equipos. Mientras más equipos ustedes conecten de esta forma, mayor latencia van a tener, mayor retraso de señal desde el punto A hasta el punto B. ¿Por qué? Porque cada que la señal pasa por un equipo, se está agregando, es un salto de señal, que nosotros le llamamos así, salto de señal, y le está agregando una pequeña latencia que al final esto podría ser ya muchísimo, ¿no? Entonces, esta es la topología en daisy chain. ¿Qué pasa con la topología en estrella? Como les decía, todo llega a un switch y el switch reparte a todos lados. Aquí minimizamos la latencia, ¿por qué? Porque cada switch equivale a un salto de señal. Si tenemos solamente un switch, solamente hizo un salto en lugar de hacer múltiples como lo que veíamos en cascada o en daisy chain, ¿ok? Y la que les comentaba de redundante es justamente tener dos redes independientes. Una red conectándose a un switch y otra red conectándose a otro switch. Si un switch se va, vamos a pensar que este cable que está conectándose del preamplificador al switch se desconecta, la señal viaja todo el tiempo por ambos lados, entonces nunca vamos a perder una señal. Esto es, como varios dicen, si alguien de aquí hace un show en vivo utilizando Dante o redes audiovisuales, este es asegurar su trabajo, ¿no? Porque nunca sabemos qué puede pasar en el cable o qué puede pasar en el switch. Entonces, de alguna forma están asegurando ahí su trabajo, ¿no? Bueno, eso es en la parte de los switches, ¿ok? ¿Qué pasa con el ancho de banda? Primero, ¿qué es el ancho de banda? ¿No? El ancho de banda es justamente este espacio que tenemos donde puede viajar todos los datos y comunicación, ¿ok? A mí me gusta explicarlo con, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? La topología en estrellas, ahorita les explico más a detalle lo del ancho de banda con una autopista que ahí queda mucho más claro. Pero bueno, este ancho de banda, primero hay que saber que el ancho de banda lo podemos dividir entre el audio y el video. ¿Por qué lo dividimos si a final de cuentas son datos, ¿no? Que están dentro de una red? Porque los datos de audio son más pequeños que los datos de video. Entonces yo como recomendación siempre les digo, traten de que el video se maneje aparte. El video es más pesado, el video manéjenlo en un switch independiente solo para el video y el audio en un switch independiente solo para el audio. El video pesa mucho más, cuesta más trabajo mover, ¿no? El ejemplo que les decía, imaginemos que está una autopista. La cantidad de carriles que tiene la autopista es el ancho de banda que nosotros tenemos dentro de una red audiovisual, ¿ok? Mientras más carriles, mayor capacidad para mover carros y en este caso mayor capacidad para mover datos, ¿ok? Entonces, nuestro ancho de banda son los carriles que tenemos. Los carros es los datos que manejamos, ¿ok? Hay datos de muchas capacidades, hay carros de muchas dimensiones, desde el más pequeñito, el deportivo que va muy rápido, el tráiler que es gigantesco. Entonces, cada auto, cada carro es un paquete dentro de una red audiovisual, ¿ok? Entonces, todos estos datos, todos estos carros se van a estar moviendo dentro de mi ancho de banda, ¿ok? Mayor ancho de banda, mayor la autopista, muchos más datos viajando, ¿no? Tenemos esa capacidad de mover más datos y eso equivale a tener más tráfico dentro de la red, ¿ok?
Si estamos limitando estos carriles, es decir, menor ancho de banda, más cantidad de datos que queremos mover, pues eso va a limitar mucho el tráfico de red, el tráfico va a ser más lento, ¿no? Que es justamente lo que pasa en muchas vialidades, no sé aquí, pero de repente el tráfico a cierta hora se vuelve caótico. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de flujo de datos queriendo pasar por el mismo camino, por el mismo ancho de banda, y ahí se vuelve un caos total, ¿no? Pues eso mismo pasa con las redes audiovisuales. Tenemos el tráiler. ¿Quién sería el tráiler? El video, ¿no? El video va más lento y se mueve más lento. ¿Qué pasa cuando llega el audio a una velocidad mucho más rápida? Se tiene que detener. ¿Por qué? Porque el video le cuesta más, ¿no? Imaginen que ustedes están atrás de un tráiler y solamente hay un solo carril. Tengo que esperarme hasta que el tráiler se orille o salga para que yo pueda seguir a 200 kilómetros por hora, ¿no? Eso mismo pasa con las redes audiovisuales, ¿ok? Por eso les decía, separamos el audio del video para que no haya este tipo de problemas. Sí, para que no haya este tipo de problemas, ¿no? Bueno, seguimos con la parte del ancho de banda. El ancho de banda, la idea es que siempre esté sobrado, ¿no? Yo les pongo siempre el ejemplo de qué pasa cuando quiero comprar algo por Mercado Libre o por Amazon. No puedo comprar una pila, ¿no? Compro un paquete de pilas, ¿no? O si compro una tarjeta SD, no llega el repartidor y te dice, ahí está su tarjeta SD. Simplemente viene en una caja más sobrada o en un paquete donde tienen más espacio. Eso mismo pasa con la parte del audio y el video. Es todo un paquete donde está y por donde viaja el audio y el video, ¿no? En el caso específico de nosotros, Dante, digamos el ancho de banda cuando tenemos un enlace gigabit, puede transportar 512 canales bidireccionales de audio por enlace gigabit. Y esto no está limitado porque de repente nos dicen, no, es que ustedes solamente son 512 y 512. No, dependemos mucho del enlace. Si tenemos enlaces dentro de una red, es decir, de un switch que procesa más información y el enlace es de 10 gigas, entonces ya no son 512, son 10 veces eso. 5,120 canales de entrada y de salida. ¿Qué pasa con un enlace más grande? 20 gigas. Pues ahora soportamos más de 10,000 canales, ¿no? Y si fuera un enlace de 40 gigas, pues imagínense esto 4 veces, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el enlace, la capacidad de ancho de banda, vamos a poder transportar mayor cantidad de canales de audio y de video, ¿ok? Y todo está, digamos, centralizado y resumido a que debemos, dentro de una red audiovisual, debemos de tratar de manejar siempre un límite, que en este caso es llegar al 80% de la capacidad de mi red, lo ideal. ¿Qué pasa si llegamos al 90%? Pues nada, pero de repente es como un volado, ¿no? De repente si llego al 90, 95%, pues hoy te puede funcionar, mañana tal vez no, o nunca ocasionarte problemas. Básicamente es un volado, ¿no? Lo que nos estamos jugando. Por eso tratamos siempre de decirles, lleguen al 80% como máximo para que tengan un headroom, un buffer o algo que puedan estarse moviéndose dentro de este espacio, ¿ok? Y en el caso específico de los canales, por eso les decía, 512 canales en un enlace gigabit, porque si multiplicamos 512 canales por 48,000, ¿no? O 48 kilohertz, que es como el estándar que se utiliza dentro de una red de audio, por 24 bits, que es justamente la profundidad de palabra, la calidad que vamos a manejar dentro de este audio, nos va a dar 590 megabits por segundo, que es meramente los canales o el flujo de audio. Dentro de una red no solamente estamos enviando audio o video, estamos enviando control, comunicación, data como tal, dentro del IPs, máscaras de subred, digamos, terminología más como de redes, esto va implícito. ¿Mande? La cabecera, exactamente. Y esto nos da 768 megabits por segundo, o sea, estamos por debajo de este 80% que les decía, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Y cuando comparamos el protocolo Dante con otras tecnologías dentro de la industria, como CobraNet, bueno, que ya no existe, o MADI, que todavía existe, sus enlaces gigabits estaban más limitados en cierta cantidad de canales. Entonces, bueno, ahí nada más para que se den cuenta de la cantidad de canales que se pueden procesar, ¿no?
Y de igual forma, si yo quiero aumentar la cantidad de canales o aumentar la calidad del audio, ¿se puede hacer? Sí, pero siempre respetando este ancho de banda que les decía, debajo del 80% de la utilización de la red. Si yo voy a grabar o transmitir a 96 kHz, el audio o la cantidad de canales se reduce a la mitad. Y si esto lo aumento a 192 kHz, la cantidad de canales se vuelve a reducir a la mitad. Entonces, mientras mayor calidad, menos cantidad de canales, ¿ok? Justo para entrar dentro de estos 80%, ¿ok? ¿Qué tipo de switches podemos utilizar? ¿Qué marcas? Porque siempre es, oye, pero recomiéndame una marca. ¿Ustedes no hacen switches? Nosotros no hacemos switches. ¿Qué switch puedo ocupar? El que ustedes quieran. El que entre en su presupuesto, el que tengan más cercano, el que llegue a su ciudad, el que sea. Todos son compatibles con una, en este caso con Dante. Si fuera otra tecnología como ABB, entonces ahí sí necesitan forzosamente un tipo de switch. Son más costosos, de repente no llegan a todos lados, pero en el caso específico de Dante, utiliza cualquier switch de red, ¿ok? Linksys, Netgear, Yamaha, el que ustedes quieran, es compatible, ¿ok? ¿Por qué recomendamos un switch gigabit dentro de una red audiovisual? Porque la cantidad, no solamente porque es 10 veces más rápido que un switch megabit, ¿no? Yo aquí les pongo dos imágenes comparado de un switch megabit con un switch gigabit, ¿ok? No porque nada más sea 10 veces más rápido, sino porque los switches gigabit tienen 10 veces más opciones de enviar un paquete dentro de la red. Es decir, si yo tuviera este paquete y lo comparara con la transmisión entre un switch megabit y un switch gigabit, el gigabit, su punto más cercano es mucho más rápido para enviar ese paquetamiento de audio o video que en el caso con un switch megabit. En el switch megabit tengo que esperar cierto tiempo y después el paquete se envía, ¿no? ¿Qué puede provocar esto a la larga? Que tengamos pérdida de datos, que tengamos una latencia mucho mayor o que se desconecten los equipos dentro de la red, que realmente eso no es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que siempre estén en sincronía, que siempre tengamos audio, video dentro de la red. Entonces, lo ideal es siempre utilizar switches gigabit, ¿ok? También para que, digamos, reducir el tráfico dentro de la red, ¿ok? Bueno. ¿Qué funciones debe tener el switch? Ya dijimos, puede ser la marca que sea dentro del switch, pero es importante que tengamos un switch con este Green Ethernet, este AAA, como lo quieran ver, o incluso hay un protocolo que es este mismo, que es el 802.3az. Esto tiene que estar deshabilitado dentro del switch, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hagan de cuenta que es como estas Smart TVs que de repente ustedes están viendo una serie, una película, y de repente se quedaron dormidos, la pantalla detecta que ya no están ahí o que ya llevan mucho tiempo donde no han movido ni el control ni nada y automáticamente se apaga. ¿Para qué? Para ahorro de energía. En una red audiovisual no queremos eso. ¿Por qué? Porque de repente los datos son muy pequeñitos que para un sistema como estos es como si no hubiera nada y apaga el puerto. Si apaga el puerto, pues dejamos de recibir audio o video. En el caso del video son muy pesados, pero en el caso de audio sí pueden ser muy pequeños. Entonces, no queremos eso. ¿Cómo se va a reflejar esto? Que de repente tengamos audio, llega y se corta, ¿no? O de repente un segundo se corta y regresa. Entonces, no queremos eso, tal cual. Entonces, tratar de tener switches sin la opción del Energy Efficient Ethernet o si yo compro un switch administrable, quitarle esta opción a que no la tenga, ¿ok? Es súper importante esta opción del AAA, ¿ok? ¿Qué pasa con el cableado? Ya vimos switches, marca, ¿cuál? Bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el tipo de cableado? Si vamos a utilizar un cable de red de categoría 5E o categoría 6 o 5, ¿en qué se diferencia cada uno de ellos? Bueno, si ustedes utilizan un Cat5 normal, convencional, o sea, van a la ferretería y dicen, oye, ¿me das un Cat5 a la tienda de electrónica? El Cat5 está limitado en su ancho de banda. Volvemos al mismo punto del ancho de banda, ¿no? El Cat5 tiene un ancho de banda de 100 megabits por segundo. Por lo tanto, solo vamos a poder mover cierta cantidad de datos. Lo ideal es, volvemos a lo mismo, que sea gigabit. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Cat5e para arriba. Cat5e ya trabaja en un gigabit, Cat6, etcétera, etcétera, ¿no? Cat7, Cat6a,
cada uno se va modificando en el espacio de ancho de banda, ¿ok? Si yo sé que voy a hacer una instalación, una integración con audio por el momento, pero que en un año le van a poner video, pues podría adelantarme y ocupar cableado Cat6a, porque en algún punto tal vez necesite mover más ancho de banda con el video. Entonces, yo ya sé que ese mismo cable me va a funcionar para audio y video en un futuro, ¿ok? Ahora, y eso estamos limitados, si es un cable de red, a 100 metros de distancia. De repente puede llegar un punto, dices, híjole, 100 metros de distancia en lo que subo, bajo, regreso, doy la vuelta porque no puedo cruzarme de manera directa, ya se me acabaron mis 100 metros. ¿Qué puedo hacer? Pues utilizar fibra óptica. Al ser datos, al ser una red audiovisual, podemos convertir la señal que antes salía de un switch con un cable de categoría 5E o 6, lo podemos transformar a un cableado de fibra óptica, ¿no? Dentro del mismo switch, si tienen la opción, hay varios switches que tienen estos puertos SFP, que ahí conectamos directamente un adaptador de fibra y nos podemos ir fibra a kilómetros, ¿ok? Entonces, esa es como la opción para llegar a más distancia, no solamente en metros, sino también en kilómetros, ¿ok? Los audio adapters, como les decía, es qué pasa si yo tengo equipo que no funciona para una red. O sea, yo compré mi equipo hace 15 años, 20 años, donde pues no existían las redes audiovisuales, ¿no? Tengo una Midas Heritage impresionante de una calidad de sonido increíble, o tengo una interfaz NIF que es analógica. ¿Cómo la puedo convertir a Dante? Ah, bueno, pues no importa, tenemos audio adapters, estos adaptadores que me funcionan justo para esto, ¿no? De una entrada a una salida para consolas justamente analógicas o que no trabajen en Dante, lo puedo convertir a una red audiovisual con Dante, por ejemplo, ¿no? En el caso de las salidas, lo mismo. Si tengo unos altavoces Turbo Sound o los Yamaha NS10 o este tipo de sistemas y los quiero pasar a una red en Dante, una red audiovisual, lo mismo. Estos adaptadores es la mejor solución. Una salida, dos salidas, directamente sin problemas, ¿no? Ahora que si de repente hago una integración audiovisual dentro de una sala de juntas, por ejemplo, o un salón de clases donde cada maestro va a estar llevando una computadora diferente todos los días, van cambiando los maestros, sin tener que decirle, oye, necesitas instalarte este programa y lo necesitas mover así. O sea, en lugar de darle un curso, es más fácil yo le pongo un adaptador como estos, le digo, cuando llegues y quieras hacer tu presentación y mandes audio, conéctate, nada más mételo a tu computadora y listo, es plug and play. Todo lo que él reproduzca se va a ir a la red en Dante sin problemas. Entonces, esta es otra solución con este adaptador AVIO USB. Y la otra es que yo tengo equipos en AES, es decir, tengo equipos digitales, pero trabajan con otro protocolo que es ASBU o AES3. Quiero transformar esta señal de AES a Dante. ¿Cómo le puedo hacer? Pues justamente con estos adaptadores AVIO, convertir, sigue siendo digital, pero ya la metí a un sistema de redes en Dante, por ejemplo. ¿Ok? Y los más recientes, que bueno, ya de repente hay muchas computadoras que ya no son compatibles con USB-A o el tipo A. Está la opción del tipo C, o incluso que yo puedo meter directamente a mi teléfono. Directamente el teléfono se convierte en un transmisor en Dante y puedo mandar la señal de Spotify o una llamada telefónica a una red en Dante sin problemas. Y esto no lo visualicen solamente de manera local, véanlo de manera más como global, ¿no? Al ser una red en Dante, puedo yo mandarlo a diferentes ciudades, países, estados, edificios, y ahora podría mandar mi teléfono o una computadora tipo C, ¿no? Y la otra es los adaptadores Bluetooth, que de repente es, oye, pero no tienen nada inalámbrico. Sí, puedo poner un adaptador Bluetooth, directamente conectar desde mi computadora, teléfono, tablet, de manera inalámbrica, y esto a su vez recibe el Bluetooth y lo manda a una red en Dante, ¿no? Yo les pongo ahí el ejemplo de una sala de juntas. Nunca falta le voy a hablar al dueño de la empresa o a un cliente súper importante por teléfono, pero pues todos queremos oír y queremos que él nos escuche de manera correcta. Podría utilizar un AVIO Bluetooth
conectar desde mi teléfono. A él lo vamos a escuchar perfectamente con los altavoces que están ahí localmente. Y si tengo una solución, por ejemplo, de este micrófono de plafón, supongamos Sennheiser, él nos va a escuchar de manera perfecta porque está recibiendo la señal directamente de un equipo en Dante, que aparte es de mucha calidad, y él lo va a escuchar perfectamente. En lugar de estar con el teléfono en altavoz y a ver así es, no, ¿qué dijo? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, esta es otra solución igual de Bluetooth. ¿Cuáles son las aplicaciones de todo esto, de todos estos sistemas de redes audiovisual? Bueno, salones de clase y más con el tema de la pandemia, pues se tuvieron que hacer este tipo de integraciones, aulas híbridas, donde tenemos equipos analógicos, equipos digitales y equipos con Dante, ¿no? Independientemente que la cámara sea Dante o no, o el micrófono, utilizando adaptadores como los que vimos, podemos hacer una integración como estas, híbrida, dentro de un salón de clases, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, no solamente para la parte de audio, sino también para la parte de video, o incluso hasta para conferencias remotas. El maestro, que eso ya se da mucho hoy en día, el maestro está desde su casa o está en otro país, da su clase a los alumnos y esto se puede hacer a través de manera local en la escuela o de manera local con el profesor en Dante, ¿ok? Yo les pongo este ejemplo, que es la Universidad de Ceci en Colombia, y así como esta, hay múltiples, miles de universidades en todo el mundo, incluso también aquí, por ejemplo, la universidad donde vamos a estar el jueves, que es la Universidad de Santo Tomás, ellos tienen conexiones en Dante, explican Dante, ¿no? Entonces, esto se ve todo el tiempo. Ellos lo que hicieron fue todos sus estudios, todas las salas, estudios de grabación, salas de ensayo, todo hicieron una conexión en Dante. ¿Para qué? Para que no importa dónde estés dentro de la escuela o dentro del edificio, si ves una conexión en Dante, te conectas y alguien te puede grabar directamente en los estudios de grabación que tienen ahí, o pueden mover a los artistas y estar unos en una sala, otros en otra, y todo estándose grabando en tiempo real directamente con Dante. Entonces, esa es una de las tantas aplicaciones en la parte educativa, ¿ok? Bueno, aquí se ve todo el cableado de redes de Cat6, todos los, en este caso, interfaces con Focusrite y otras marcas, ¿no? Esta es otra aplicación que a mí me encanta, que es, ya hablamos de Dante Over Distance, conexiones Dante a grandes distancias, que es incluso en YouTube tiene ahí como su video que explica cómo le hizo, pero él es un DJ local, digamos, y él trabaja para una estación que se llama iHeartRadio. Él está en Santa Fe, Nuevo México, y las oficinas centrales de iHeartRadio están en Nueva York. ¿Qué fue lo que hizo? Vía Dante, le están mandando de los headquarters de Nueva York, vía Dante hasta Santa Fe, Nuevo México. Estamos hablando de 2.800 kilómetros de distancia, vía una red en Dante digital, y él de manera local distribuye estos canales sin tener que ser internet. O sea, no es una plataforma de streaming, ¿no? Es directamente Dante de un punto A un punto B, ¿ok? Y el mejor caso, el mejor ejemplo para explicar esto es algo que hicimos en el 2021, que fue justamente esto. Conectamos a 3 ciudades en Estados Unidos, Nashville, Nueva York y Washington, al mismo tiempo en la misma red. ¿Para qué? Para que tuviéramos músicos en cada ciudad tocando al mismo tiempo la misma canción, monitoreándose y viéndose entre ellos. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, 2021 todavía estaba la pandemia, todo lo que da. No podíamos, más bien los músicos o artistas no podían viajar. No había este acercamiento que ahorita afortunadamente tenemos. Entonces era exponer a los músicos, al artista y demás. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cada músico, hagan de cuenta que es como si estuviera en su casa, en un pequeño teatrito, tocaba, y esto se replicaba en todos los demás lugares, ¿no? Pero lo mejor de todo es que ellos estaban escuchando en tiempo real, viéndose y escuchándose todo a través de Dante Audio y Dante Video, ¿ok? La distancia más larga, que fue 1.200 kilómetros de distancia, estamos hablando de una latencia de 14 milisegundos desde Nueva York hasta Nashville. 14 milisegundos, o sea, no es nada, es el internet
son 150 milisegundos de ida y 150 milisegundos de regreso. O sea, no se puede comparar, ¿no? Y en la distancia más corta, que fue 320 kilómetros, estamos hablando de que se tenían como 7 milisegundos, 8 milisegundos, ¿no? Obviamente tratamos de minimizar sistemas inalámbricos. ¿Por qué? Porque los sistemas inalámbricos te aportan más latencia. Simplemente al viajar por una señal inalámbricamente, estás agregando aproximadamente unos 3 milisegundos. Entonces, imagínense los in-ears, eso íbamos a agregarle 3 milisegundos a cada músico, a cada artista. Entonces, todo fue alámbrico, todo directamente, audífonos, todo alámbrico para minimizar esto, ¿no? Les voy a poner un video de lo que se grabó en tiempo real a través de un vMix y lo que se escuchó en tiempo real. El público, porque había público muy separado, pero el público veía y escuchaba a los músicos como si estuvieran tocando todos en el mismo escenario, ¿no? Entonces está dividido en Washington, Nashville, Nueva York. No está truqueado porque nunca falta el de, ay, no, eso fue mera edición. Estos videos que de repente muchos seguramente han visto, que es muchas camaritas de Zoom tocando la misma canción, todos así en sincronía, no existe. Eso es imposible. Para eso sí es editado, ¿no? Esto no tiene ninguna edición, no se preocupe. Ok, entonces les pongo el videito. Como en la parte de atrás, Ok, entonces, como les decía, todos monitoreándose, viéndose entre ellos, con una latencia ultra baja. Ahí está más o menos ya después de la integración en el vMix, en el Chroma y demás. Es como si ellos estuvieran en el mismo escenario. Pero fíjense, las cámaras, todo estaba perfectamente posicionado. ¿Para qué? Para que cuando ellos voltearan a ver a la cámara, o más bien al músico, es como si lo estuviera viendo físicamente a ellos, ¿no? Ellos realmente, estos dos están en Nueva York, estos están en Nashville y estos en Washington. Son músicos que nunca habían tocado juntos, no se conocían, tocando la misma canción. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea de que no se conozcan? Porque el músico, no sé si hay aquí alguien músico, pero los músicos son muy visuales. Entonces, si yo de repente toco con el señor cada sábado y así hemos estado 10 años, yo ya sé en qué momento él va a una cadencia, sé en qué momento va un obligado, entonces nada más viéndolo. La idea es que ellos se concentraran en la parte auditiva, ¿sale? Entonces por eso justamente hicimos esto, ¿no? Las cámaras, se dan cuenta, ahí se ve la gente que está en Washington y ahí está la cámara, que es una cámara que también tenemos ahí en el stand por si quieren dar una vuelta. Todo video en Dante. Y de hecho esto es otro video muy cortito, nada más para que también puedan escuchar entre ellos lo que opinan o lo que opinaron en ese momento de toda esta red de audio y video, ¿no? Our first time rocking together? Yeah, right. First time playing together, and it was like. Pause. I'm curious from everybody on stage. How did y'all feel with the latency? Because I didn't feel much latency at all. Like I felt like normal. It's a couple times where I felt it, but I know I play latency just by default. But maybe it's a couple, but I didn't. I had to like not look at the video sometimes. Right. But audio-wise, it felt great. It felt Yeah, fantastic. audio, yeah. It's killing. I feel like it's hard to imagine that you O sea, guys es como aren't si in estuvieran the room hablando right now. como yo ahorita. Yeah, Ustedes. it was. I mean, for us not all played together before, it was pretty good. Like you could imagine that this is a gig in front of a bunch of Estas people. conexiones a 2000 o 1000 y I tantos felt the kilómetros same de distancia. pressure as we were putting it together. Cause I'm like, what are we gonna do? Like, It kind Just of trying feels to- like Colin was saying this earlier, like a live recording. yeah, It's like right. Smoother. Live recordings take all day. Entonces, la verdad es que esto está increíble, ¿no? Ok. Igual rapidísimo, antes de que me pase de tiempo. Ups.
otro tipo de aplicaciones, cualquier integración comercial, cualquier instalación. Vamos a poner el ejemplo de este centro de convenciones que está en la Ciudad de México. Este centro de convenciones es gigante, tiene auditorio, tiene un teatro, tiene salas de ensayo gigantes también, múltiples salas, múltiples meeting rooms, toda conectado en Dante, ¿no? Aquí están todos los equipos que utilizaron, microfonía, consolas, amplificadores, etcétera, todo en Dante para hacer una conexión gigantesca, ¿ok? Entonces, esta es otra aplicación que tenemos de las tantas de lo que se puede ocupar Dante, ¿ok? Salas de reuniones, ya les ponía el ejemplo, en lugar de utilizar estas barras de sonido que pues, no es una solución, ¿no? Las barras de sonido están pensadas para ver películas, entonces de repente si alguien lo llega a poner en una sala de juntas, pues no es para eso, de repente es como, ¿qué tipo de ecualización le pongo a la barra de sonido? ¿No? ¿Es una película de acción o cómica? O sea, ¿tu voz qué es? Pues no puede entrar dentro de este rango, ¿no? Entonces, esta no es una aplicación, ¿por qué? Porque la gente que está hasta atrás, una tal vez no escuche y la otra es el micrófono tal vez puede ser que no lo detecte, entonces no es una opción. Entonces, para ese caso, volvemos al mismo ejemplo que les mostraba hace rato, toda una integración con equipos Dante, microfonía de plafón o microfonía de superficie, altavoces igual de manera local en la sala de juntas, todo distribuido, ¿ok? ¿Qué pasa si en algún punto yo quiero aumentar la cantidad de canales, aumentar la cantidad de altavoces o de microfonía? Lo puedo hacer sin ningún problema, ¿por qué? Porque estoy en un sistema de red audiovisual, ¿ok? Simplemente conecto un cable de red y listo. ¿Qué pasa con los sistemas de analógicos? Teníamos que tirar así que el muro, a ver, una canaleta más grande para poner un snake más grande de más cantidad de canales. Esa no es la idea. En un sistema de redes es mucho más sencillo porque o cambio el switch o aumento el ancho de banda o aumento la cantidad de canales o conecto más cables de fibra o de red categoría 5E o 6, ¿no? Entonces es mucho más sencillo, ¿ok? Bueno. Y la otra es aplicaciones de broadcast, que eso es bien común verlo en estaciones de radio, televisión. Yo aquí les pongo este ejemplo de qué es lo que pasaría en una red analógica para televisión. Fíjense, 107 conexiones analógicas que tenemos entre consolas, micrófonos, procesadores, etcétera. Aproximadamente para este sistema, que son más o menos son 4 estudios, como el site, y otro estudio, ¿no? ¿Qué pasaría si esto lo pasamos a Dante? Baja más de la mitad del tipo de conexiones, ¿no? Obviamente hay que llegar a cada dispositivo, pero es un solo cable de red, en lugar de utilizar múltiples cables analógicos, ¿ok? Entonces, esto minimiza costos, minimiza cableado, minimiza, si lo vemos en el gasto monetario, pues también lo hace mucho más eficiente y menos costoso, ¿ok? Muy bien. Y por último, en estos 3-4 minutitos que me quedan, me gustaría platicarles de Dante Connect, que esto también es hacia dónde estamos, ¿no? Es otra aplicación que es Dante en la nube. Dante es mandar, tener consolas, altavoces, los mismos equipos que ya conocemos, pero ahora en la nube. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo lo tengo en la nube, lo puedo bajar en cualquier parte del mundo en la que yo esté, ¿no? Si yo quiero mandar desde aquí, desde Chile hasta la Ciudad de México, audio, ¿lo puedo hacer? Sí. Simplemente lo subo a la nube con Dante Connect y en la Ciudad de México puedo agarrar ese track o esos 16, 32, 64 canales de audio, los puedo bajar a mi casa o a un estudio de grabación o a un estudio de televisión, ¿no? Y esto con latencias ultra rápidas. Hace 2 semanas, 3 semanas hicimos algunas demostraciones, mandamos audio de California a California, que es la misma ciudad, latencias de 1.7, 1.5 milisegundos, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos desde París a Londres, que ya es una distancia un poco más grande? Tuvimos latencias de 4.7 milisegundos, ¿no? La distancia más larga que pudimos hacer, Australia con California, 70 milisegundos aproximadamente. O sea, a final de cuentas estamos en una latencia ultra baja y recorrer distancias miles de kilómetros. Entonces, esta es otra opción
por si igual les interesa en qué punto de una red audiovisual quieren llegar. Este es como lo más nuevo, que es audio en la nube, ¿ok? Y nada más invitarlos a las certificaciones Dante. Si quieren conocer más de audio, video, redes y Dante, están las certificaciones que ya algunos de ustedes las han tomado y están divididas en 3 niveles. Nivel 1 es la parte más básica, nivel 2 intermedia y el nivel 3 es la parte más avanzada, ¿ok? Y también, además de las certificaciones que tienen validez a nivel mundial y que son gratuitas, están otros cursos electivos que ustedes pueden tomar. O sea, no es como tal una certificación, pero si yo quiero aprender de cableado de categoría, hay un curso dedicado a esto, ¿no? Quiero aprender más de fibra, estamos desarrollando un curso de fibra. Si quiero aprender más de video en Dante, hay un curso dedicado en video. Y yo la próxima semana que regreso a la Ciudad de México, termino con el curso de Dante Domain Manager y ese también es una certificación que ustedes pueden tomar, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo de mi parte. No olviden visitarnos en el stand de Novotic. Están 7 y 8. Ahí tenemos muchos equipos con Dante. Ahí está mi correo. Cualquier duda, pregunta, con toda confianza estoy para servirles, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta antes de que nos vayamos. ¿Todo bien? ¿Por allá? Exteriores. Exacto. Si yo quisiera trabajar con el sistema de Dante, colocarlo directamente desde la cámara en el set donde yo esté filmando, en un exterior, puedo tener la comunicación para alojarlo, toda la data en la nube y a su vez de repente en la sala de postproducción o de repente el cliente de la casa productora puede estar en cualquier momento viendo, pero en tiempo real, lo que está saliendo de cámara. Sí, sí, sí. Eso es posible. Ahí lo más importante aquí es que ustedes contraten el servicio en la nube, ya sea con Amazon, Microsoft, el servicio que ustedes quieran, el que más confíen, para que les ofrezca esta opción. Pero sí, puedes mandar directamente el audio de la cámara. El próximo año hacemos la parte de video en la nube también. En algún punto podrías ya también mandar el video directamente en tiempo real y que alguien más lo baje on-prem a cualquier lugar en todo el mundo. Pero sí es posible. ¿Ok? Y listo. Ya. Muchísimas gracias.